Ahora respira en confianza con el doctor Coqui Olivas. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Vamos a saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de la plataforma multimedia, ahí en nuestra página web a través de vitalfm.pe y en nuestro canal de YouTube. No te olvides además buscarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y nuestro canal de TikTok. Hoy es jueves de Respira en Confianza. Ya está con nosotros el doctor Coqui Olivas, quien es además neumólogo y con quien venimos tratando esto que es tan importante y que a veces ya se ha normalizado en las familias, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre justamente eso, ¿no? El ahogarse no es normal, así que atención, cuidado porque podría estar tratándose de EPOC. ¿Cómo está, doctor Coqui? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un recordaris, ¿no? Porque seguimos conversando acerca de estos problemas que tienen que ver con el sueño, ¿no? Con el mal descanso y bueno, y cómo después esto también influye en nuestra vida diaria, ¿no? Y cómo mucha gente ha normalizado ciertos síntomas como por ejemplo el ahogarse o esta falta de respiración que a veces ocurre, ¿no? Sí, cuando uno tiene ahogamientos o cansancios repentinos, hay que tener bastante cuidado y hacer una evaluación adecuada para saber cuál es la causa. Muchas veces hay muchos motivos de que una persona se canse. Un mal descansar, un mal dormir es uno de ellos. Si hay personas que han estado en contacto con polvo, con humo, con tabaco, han fumado mucho tiempo, es una causa también importante de valoración. En estos pacientes, por ejemplo, que han estado fumando, que acá en el Perú afortunadamente es cada vez menor, pero la contaminación, el contacto con humo y leña es a veces mayor. Y en esta persona siempre hay que descartar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que da justamente este cansancio progresivo. O sea, son personas que en un momento de su vida caminaban tranquilamente media hora, una hora, y poco a poco fueron limitando esa capacidad de hacer actividad. Se cansan a 10, 20 minutos, se cansan a caminar unas cuadras, ya en estadios graves de la enfermedad, y se cansan al caminar en casa, hacen pequeñas actividades. Y bueno, si uno la relaciona con el contacto que han tenido, con el trabajo que han tenido, o si han fumado, hay que hacer una valoración adecuada para descartar este daño pulmonar crónico como el EPOC. Uh-huh. Bueno, sería bueno también recordarle, ¿no? A la gente justamente qué es el EPOC, ¿no? Porque es algo que ya hemos venido tratando durante semanas en este espacio, porque creemos que es como que un tema un poco no abordado, ¿no? Y que la gente, como lo repetimos, lo ha normalizado, ¿no? Ha normalizado que en casa pues alguien no duerma bien, que en casa alguien tenga estos ronquidos por las noches, ¿no? Que se canse, que en el día esté, no sé, pues esté aletardado, que no rinda igual, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Y a veces vamos hasta otros especialistas, ¿no? Creemos que de repente a veces es un tema hasta de vitaminas, ¿no? De anemia, ¿no? De cosas que nos faltan. Y a veces está simplemente la respuesta en el hecho de que no estamos descansando bien. Sí, tal cual. Muchas veces pasa con las personas que no tienen un buen día, están agotados, cansados, no se consulta muchas veces cómo descansan, cómo duermen, cómo es su patrón de sueño, a qué hora duermen, a qué hora se levantan, si su sueño es partido, es fraccionado, si tienen tos en la noche. Esa parte de la consulta a veces se deja de lado y es importante valorarlo. El dormir es un tercio de la vida y en muchas etapas la vida es mucho más incluso. Y valorar esa etapa importante es vital. También el antecedente o los factores de riesgo, como hemos mencionado, de contacto con cigarro, con tabaco, es muy importante. Ambas enfermedades pueden coexistir. Una enfermedad de sueño y una enfermedad como el EPOC pueden existir juntas y el tratamiento y la evaluación es ahí mucho más delicada y acuciosa en cuanto a su valoración. Hacer pruebas de función pulmonar para descartar EPOC. La EPOC es una enfermedad, como hemos comentado, causada por cigarro, por contaminación, y que el diagnóstico se hace con pruebas de función pulmonar, con espirometría. Se le pide al paciente soplar con fuerza en una computadora o un equipo, y si llega a tener un patrón obstructivo, que es como definimos nosotros esa espirometría alterada, se diagnostica EPOC. Ahora, la EPOC se puede prevenir evitando el cigarro, por ejemplo, o evitando la contaminación. En las ciudades como Lima a veces es complicado evitar la contaminación, pero medidas caseras como pequeños protectores bucales podrían ayudar, ventilar los espacios podrían ayudar también, ¿no? Y evitar el contacto con cigarro. Ahora, si esta persona con EPOC también tiene un mal patrón de sueño, muchas veces llegan a tener desaturaciones bastante importantes. O sea, la oxigenación le baja, algunos despiertos y otros dormidos. Y ahí la valoración de cuándo no dar qué tipo de tratamiento
tratamiento es bastante delicada. A veces nos ha tocado manejar pacientes con EPOC y con problemas de sueño que hay que dar equipos de presión positiva, los CPAP que hemos mencionado varias veces, con oxígeno, porque el tratamiento tiene que ser conjunto para ambos procesos. Ujú. Claro, estamos hablando ahora del EPOC, ¿verdad, Ujú, doctor? Yo ujú, seguía en la apnea, yo seguía ujú, hablando de la apnea del sueño, pero claro, estamos ujú, hablando del ujú, EPOC, ujú, lo cual también hemos tocado porque muchas veces está relacionado y muchas veces los problemas vienen juntos, ¿no? ujú, Viene el problema del descanso y viene ujú, este problema de EPOC, ujú, que es un problema, digamos, como que degenerativo del ujú, pulmón, ujú. producto obviamente en muchos casos, por no decir el gran porcentaje de los casos, de un pulmón fumador, Ujú. ¿no? Pero también de un pulmón fumador pasivo, o sea, de aquellos que no necesariamente toman el cigarro, pero sí están en un ambiente de, ¿no? Y a veces ni siquiera se explican cómo han podido tener esta enfermedad, ¿no? Sí, sí, ese punto es muy importante. Por ejemplo, hay niños bueno, nunca fumaron de pequeños, pero sus padres fumaban. Y Ujú, al estar en contacto en ese espacio de cigarro, se enferma con el tiempo. O hay personas que en lugares de altura cocinan en lugares cerrados. Las cocinas en la sierra muchas veces no tienen un drenaje, una ventilación. Hace unos años atrás se crearon programas de cocinas mejoradas para que tengan un drenaje, un canal de drenaje de los gases malos. Este humo pasivo, este fumador pasivo, también que se puede presentar, por ejemplo, en trabajadores en lugares donde fuman. Hay casinos o lugares de entretenimiento que se permite a la gente fumar. A veces el trabajador de esos espacios no fuma, pero me ha tocado ver pacientes, trabajadoras, que no fumaban, pero en estar en el espacio han tenido enfermedades pulmonares bastante agresivas. Es que hay que cuidar el espacio en todo el día, no solamente en la casa, sino en el trabajo también. ujú. Ahora, otro de los síntomas del EPOC que también la gente ha normalizado es justamente la tos, ¿no? Ujú, Esta tos matutina, esta tos con flema, que luego se va dispersando en el día, ¿no? Y que en muchos casos vuelve en la noche. ujú. Entonces, y hay gente que dice, ah, no, lo que pasa es que es, no sé, mi casa cerrada, la humedad de mi casa, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hay que ir a revisarse porque cuanto más temprano se detecte el EPOC, vas a poder mejorar, digamos, en alguito tu calidad de vida, porque tienes un tratamiento para el EPOC. Digamos que no es que ese tratamiento te va a cortar, ¿no? Pero vas a tener una mejor calidad de vida y vas a reducir un poco el tema de la flema y la tos. Sí, por supuesto, el diagnóstico temprano ayuda siempre. Ujú, Lo primero siempre en estos pacientes con daño pulmonar crónico es evitar el factor de riesgo. Lo primero es si fuma, evitar de fumar. Si está en un lugar donde hay contaminación, evitar esos espacios o ponerse protección para evitarlo. De ahí vacunas son importantes, muy importantes en estos pacientes. La vacuna contra influenza, que es anual, la vacuna contra neumococo, también es muy importante. Y en el tratamiento ya específico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, es inhaladores. Hay muchos tipos de inhaladores, ahora hay mucha variedad. ujú. Hay diferentes tipos de presentaciones de inhaladores, diferentes tipos de dispositivos adaptados para cada paciente que usando de manera adecuada muchas veces controlan la enfermedad, evitan que progrese, evitan que se deteriore, pero siempre basándose en estos dos primeros principios: dejar el factor de riesgo, el tabaco o la contaminación, vacunas y el tratamiento Ah, adecuado. claro, obviamente, si ya ha sido detectado con EPOC, pues lo mínimo que tienes que hacer es obviamente desterrar totalmente el cigarro de tu vida, ¿no? Y las personas que fuman también, o sea, tendrás que decir a esas personas, ¿sabes qué? O sea, te vas afuera a la calle a fumar, en mi casa ya no, porque obviamente tengo esta enfermedad. O sea, lo primero que tienes que hacer es desterrar el cigarro, por supuesto, de tu rutina. Doctor, nos han llegado algunas consultas, ¿no? La gente siempre está queriendo interactuar con usted, siempre va dejando sus consultas, ¿no? Sobre este tema que también ya hemos conversado en algún momento, sobre la apnea. Y de repente, compañeros, podemos ir soltando algunas de estas consultas que nos han llegado a través de nuestro número de WhatsApp. Así que vamos a escuchar, ya está puesto los audífonos el doctor, así que vamos a ver qué es lo que está preguntando el público, ¿no? A ver, compañeros, Doctor, nos avisan. hola. Le pregunto, ¿el EPOC solo le da a los que fuman o también a los que nunca hemos fumado? Bueno, estamos conversando sobre eso, ¿no? Sí, el EPOC puede dar a gente que no ha fumado nunca, si está en lugares contaminados, las ciudades, por ejemplo, muchos policías que están cuidando el tránsito se exponen a la contaminación, o gente que trabaja en la calle, o los que han contacto con humo de cocina, con humo de cocina sin ventilación.
contacto frecuente, contacto continuo, pueden tener EPOC. Y acá en el país hay mucha gente que tiene EPOC como secuela de enfermedades infecciosas. Ha tenido eso una también. tuberculosis, una neumonía, un COVID severo, sus pulmones funcionan o trabajan como si tuvieran EPOC y el tratamiento es semejante. Ujú. O sea, también son personas con de repente algún mal cuidado, ¿no? En alguna de esas enfermedades. Ujú. Sí, es que hay que tener mucho cuidado. A Ujú. veces cuando el pulmón de alguna manera, ¿cómo sería? Se araña, se raspa, ¿no? O sea, ya... Generan secuelas. Exacto. Un pulmón secuelar es como un pulmón que puede tener EPOC muchas Sí, veces. claro. Y en la etapa de COVID, pues yo recuerdo que a las personas que nos dio COVID, una de las cosas primordial era poder sacarle una placa al pulmón y Ujú. saber cómo había quedado nuestro Ujú, pulmón, si ujú. estaba todo bien al 100% o si había daño. Muchas personas después del COVID quedaron pues Sí, con daños sí, en el sí. pulmón, ¿no? Bueno, tenemos más audio, compañeros. Ahí está. Buenos días, doctor. Yo siempre tengo tos con flema en las mañanas. ¿Eso puede estar relacionado con el EPOC? Muchas gracias por la pregunta. Sí, claro, la tos con flema, la tos crónica, la tos que no te da a veces ni fiebre ni baja de peso, pero es una tos persistente, sí puede estar relacionada con EPOC, porque la EPOC es una enfermedad larga y prolongada, como su enfermedad, como su nombre mismo lo dice, es una enfermedad crónica, Ujú. que muchas veces dan molestias como tos y cansancio que estamos comentando. El diagnóstico de EPOC es con una espirometría, es un diagnóstico establecido, claro, se hace al paciente que sople, si llega a ciertos parámetros, tiene diagnóstico de EPOC y tiene que tratarse. Tiene que evitar el factor de riesgo y tiene que tratarse. Ujú. ¿Tenemos algún audio más, compañero? En estos últimos meses, mi falta de aire es más seguido. ¿Qué examen tendría que yo hacerme para saber si es EPOC o no? EPOC, dice. Sí, sí, gracias por la consulta. Sí, la prueba, el gol estándar, la prueba más importante para un diagnóstico de EPOC es una espirometría, que es una prueba de esfuerzo. Se le pide a la persona que sople con fuerza y se mide los valores. Se le da un inhalador, un salbutamol, un bromuro, y se le repite la prueba y se ve qué tanto cambia o qué tanto no cambia. Y hay ciertos parámetros que diagnostican EPOC. El EPOC es un diagnóstico bastante fácil, bastante sencillo cuando se hace una espirometría. Ujú. Cuando no se hace una espirometría, lleva confusión muchas veces. Ahora, ¿hay niveles de EPOC, doctor? Sí, O hay sea, niveles, hay varios niveles, hay grados de severidad, la misma espirometría da grados de severidad, o cuando ya se hace unas imágenes, una radiografía, una tomografía, se ve qué tanto daño ha generado también. El enfisema, que es la pérdida de tejido pulmonar, genera EPOC, se produce por el EPOC y es una limitación bastante importante en la actividad diaria. Hay gente que se limita para actividades pequeñas, muchas veces no pueden salir de casa cuando tienen un enfisema y llegan a usar oxígeno permanente durante muchos años hasta el final de su vida. Ujú. O sea que es de temer, ¿no? O sea, claro que acá no estamos buscando que, oye, no, sino, pero, o sea, hay que ser pues también reales, ¿no? De que normalmente nosotros vamos al doctor cuando ya está como que muy, muy molesta la cosa, ¿no? Y cuando ya lamentablemente las cosas están muy avanzadas. Entonces, cuando uno tiene estos síntomas, por ejemplo, esta última pregunta, ¿no? Que la persona es consciente de que le está faltando el aire para respirar, ¿no? O sea, en sus actividades normales. Entonces, es ahí donde uno tiene que decir, oye, algo me está pasando. Si hasta hace un tiempo yo transitaba, corría, subía escaleras de manera normal, ¿por qué de un momento a otro me agito? ¿Por qué de un momento a otro no me siento bien? Entonces, es ahí donde uno tiene que buscar, por supuesto, al especialista. Bueno, doctor Coqui, ¿qué pasa? Porque el tiempo está pasando sumamente rápido. Yo estoy viendo el tiempo cruel, así. Doctor, por favor, vamos a comentarle a la gente dónde están ubicados, por supuesto, y dónde pueden ir a recibir además este asesoramiento y a pasar por las pruebas necesarias, ¿no? Para poder detectar no solamente EPOC, sino también apnea, ¿no? Ujú. O cualquier otra cosa que pueda estar pasando en nuestras vías respiratorias. Sí, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a atender a todas las personas. Estamos ubicados en la calle Alfredo Salazar, 314 San Isidro, y estamos ahí dispuestos a atender a toda la población. Estamos en los teléfonos 930 30 60 44. Ujú, ahí está, y además en las redes sociales, ¿verdad? En Instagram como Dr. Coqui Olivas, en Instagram, en Facebook, en TikTok también, ¿verdad, Sí, doctor? Está en todas las redes. Ustedes digiten ahí Dr. Coqui Olivas y ahí les aparece toda la información. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros. Nos reencontramos el próximo jueves, por supuesto, siempre acá en Respira, en Confianza, en Ruta de Éxito. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más.